¿Vale? Qué bien. Muy bien. El libro que nos convoca hoy al encuentro con Maribel Rodríguez, Más allá del narcisismo espiritual, que tiene una portada preciosa, como una especie de mandala, que yo imagino que será lo que encontraremos más allá del narcisismo espiritual. Así que hemos tenido la osadía de llamarla y de preguntarle si quería participar en el canal, y hemos grabado un vídeo alucinante en el que nos va a explicar qué es el narcisismo, cómo lo podemos reconocer, cuándo se convierte en patológico, cómo es específicamente el narcisismo espiritual, cómo podemos identificar y trabajar nuestro propio narcisismo con claves prácticas y concretas, cómo podemos intentar ayudar a las víctimas de un narcisista y un montón de cosas más. Así es. Así que vamos con Maribel. Pero dinos quién es Maribel. Que doy por hecho que todo el mundo la conoce porque nosotros la conocemos desde hace ya tantos años. Ajá, eso bueno, es narcisismo. Sí, es verdad. Maribel es psiquiatra, es terapeuta, también tiene una cátedra en la Universidad de la Mística, ¿verdad, Maribel? Sí, y acaba de escribir este libro y publicar este libro que hoy nos convoca. Y para mí lo mejor de ella es que une lo científico académico por un lado y el aspecto psiquiatra con una profunda búsqueda humanista y con su permiso yo diría que incluso espiritual. Y entonces da por resultado una de las personas que es una referencia en España sobre el encuentro entre lo psicológico o psiquiátrico y lo espiritual, que ya sabéis que es uno de los temas, sino el tema de nuestro canal, porque este canal es Psicología y espiritualidad. Yo soy Rafa Millán. Yo Martí Herrero. Y hoy tenemos la suerte de encontrarnos con Maribel Rodríguez. Pues para rebajar nuestro narcisismo resulta que hemos empezado a grabar el vídeo con Maribel Rodríguez y fallo mío, pues no le daba a grabar, así que llevábamos un tiempo, nos ha contado un montón de cosas súper interesantes y de repente hemos tenido que volver a empezar, así que venga, Mardía, empieza. Maribel, ¿qué es el narcisismo? Muy bien, pues allá vuelvo y así nos trabajamos el propio narcisismo, es decir, no pasa nada si nos hemos equivocado y nos reímos un poco de nosotros mismos. El narcisismo es lo contrario de esto, es tomarse uno mismo demasiado en serio por la imagen que pueda proyectar de cara a los demás e implica una serie de actitudes que llevan a vivir en una gran mentira acerca de quién es uno, con tal de buscar la atención, el éxito y el protagonismo. Y eso a uno le desconecta de quién es realmente. Estaría pendiente de causar buena impresión y no simplemente de manifestarse por entrega a otros, por tenerles en cuenta, etc. Esa mentira con la que vive alguien que padece narcisismo puede ser pequeña o grande y de algún modo en todo ser humano se podría decir que hay algo de esa mentira, un narcisismo parcial que yo llamo la parcela narcisista, que no es lo mismo tener una parcela que un latifundio, también digo a veces, o sea, que no es lo mismo la parcelita, que es que estoy inundada de todo esto, y cuando esa parcela es importante, la persona se identifica con algo que no es. Cuando es menos importante, la identificación pues dura un ratito o es más indirecta o sutil. ¿Para qué se identifica con eso? Pues para tapar vacíos, carencias, inseguridades, y cree que así va a llamar mejor la atención de otros para ser más querida. De hecho, la persona narcisista confunde llamar la atención con que la quieran. No tiene muy claro qué es eso del amor porque en el fondo hay una grave carencia. También se podría decir que el narcisismo es lo contrario a la humildad, y recordemos eso que decía Santa Teresa de Ávila, de que humildad es andar en verdad. Por eso es una gran mentira, y esa gran mentira lo peor es que te aleja de tu verdadera realidad, la verdad con mayúsculas. El narcisismo también implica, aparte de esa gran mentira, estar atrapados. No solo es mentirnos y mentir a otros, sino que uno está atrapado en la tiranía de un yo que no existe y que se esfuerza por existir en esa búsqueda de reconocimiento. Por eso en el fondo es tan frágil. No existe, pero necesita existir a toda costa y lo confundimos con la existencia real. Y ese yo, como he dicho, se cree que necesita reconocimiento y aprobación de otros para sobrevivir como un niño pequeño, porque cuando somos más maduros entendemos que podemos identificar lo que somos por nosotros mismos y a la vez también en la relación con otros que nos dan un cierto feedback, pero no hay una dependencia de ese espejo exterior de que otro me diga quién soy, de que otro me reconozca y de estar sometido a todo ello. Creo que así, muy resumidamente, esto puede ayudar a aproximarnos un poquito.
Muy bien, perfecto. Para mí ha quedado clarísimo, muy bien explicado y me encanta que una psiquiatra, si bien una psiquiatra que también es humanista y con una, digamos, intención también humanista y filosófica, hable de Santa Teresa y recupere esta virtud, ¿no? La virtud de la humildad, que son unos términos que yo reclamo también muchas veces. Cuando yo explico lo que es el narcisismo, a mí me vale mucho la metáfora de las redes sociales, como un espacio virtual en el que elegimos ciertas imágenes de nosotros mismos y nos identificamos con ellas en muchas ocasiones, pues en busca de una reacción de los demás, de un like o de una serie de comentarios. Y entonces desde ahí se entiende muy bien cómo este mecanismo, ¿no?, interiormente, digamos, o exteriormente, reproduce lo que podría ser ese narcisismo o, como decimos en algún lugar, lo que medio de broma hemos llamado radio ego, ¿no?, que es como esa voz interior o que está todo el rato reconstruyendo nuestro personaje y contándonos la película. Leyendo tu libro me llevo la impresión, como decías, de que es casi inevitable tener una parcela narcisista o un cierto grado de narcisismo. ¿Cómo podríamos hacer para intentar trabajar nuestro propio narcisismo? ¿Está bien la pregunta? Venga. Pues creo que en primer lugar está el reconocerlo, o sea, ser consciente de que eso es una sombra, que está ahí, que en el fondo lo que refleja es una herida de amor, que necesitamos amor, es legítimo necesitar amor, lo que no podemos hacer es imponerlo, que es lo que hace esa parte narcisista, quiere que le quieran, entonces manipula y lleva al otro por donde quiere. Entonces, cuando lo reconocemos y vemos que detrás hay una herida de amor, también podemos ver eso con compasión, con ternura, también con firmeza, decir, a ver, estate quieto, ego narcisista, ¿a dónde vas? Que no consigues más que llamar la atención y al final que la gente se canse de ti. Entonces creo que ahí hay un proceso de autoconocimiento, como digo, primero detectar esto, pero también confiar en otra luz más profunda que ese personaje, confiar en que tenemos otra dimensión más verdadera, más central, desde la que podemos ser libres, porque ese narcisismo nos quita la libertad, eso que dices tú del radio ego que está ahí con su vocecilla, pero bueno, se puede tolerar sin pelearse uno con él, porque también a veces yo digo que hay un doble bucle narcisista cuando uno empieza a machacarse diciendo es que yo no debería ser narcisista, y más si está en el camino espiritual, es que mi ego, ¿qué hace aquí? Con lo cual es un ego doble, o sea, estás machacándote narcisistamente por ser narcisista. Entonces, acogerlo con compasión, con sentido del humor y volver a reposicionarse en algo más central y desde ese camino de autoconocimiento, donde ves la sombra y la luz. Me parece que eso es lo principal. Eso me recuerda siempre esto que parece una broma, pero que vemos tantas veces en el camino espiritual, que es esta gente que va con esta actitud de, oye, a mí a humilde no me gana nadie, ¿eh? Ojo, que aquí para humilde yo, ¿verdad? De estos vemos muchas veces. Sí, profundizando un poco en esto que comentas, hay una cosa que me llama mucho la atención, que yo observo también, es algo social, ¿no? Voy a poner un ejemplo porque es muy gráfico. Pero con nombre y apellidos, ¿eh? No, tenemos en el libro de texto de segundo de la ESO una pregunta cuando se habla, pues, de Internet, del uso de Internet, de las redes sociales, y se habla de la nueva literatura y del fenómeno de los bestsellers y de cómo los bestsellers son libros que venden mucho. Y hay una pregunta en el libro, que ni siquiera me la he inventado yo, que dice... ¿es un bestseller siempre un buen libro? Entonces yo todos los años he ido haciendo esta pregunta a los alumnos porque venía en el libro, tampoco es porque fuera yo muy creativa, y recuerdo que varios años ya, sobre todo últimamente, hay a ciertos alumnos a los que les choca enormemente la pregunta y les digo, ¿pero por qué os choca la pregunta? Y dice, pues está claro, si vende mucho es que es muy bueno. Lo que O sea, para ellos medida, está, ¿no?, totalmente ligado, y el hecho de que venda mucho es la prueba. Exacto. De que el libro es bueno, ¿no? Y ya no hay distancia posible entre eso. No puede ser que alguien sea muy bueno, pero su sociedad no le entienda y por eso no venda, no. Si vendes mucho es que eres muy bueno, y hay una identificación en eso tan fuerte que me cuesta mucho explicárselo a muchos alumnos, explicarles que hay algo que es la calidad o la belleza en el arte que puede estar por encima del gusto social de la época, ¿no? Exacto, y de la opinión, ¿no? Y de la opinión, ¿no? Esto es muy, muy gráfico y nos habla también del mundo en el que vivimos, ¿no? Me ha gustado mucho cuando has hablado de la esclavitud del narcisismo o del ego narcisista, y yo creo que esto también está en tu libro, porque yo también lo veo como cuando hay cierto grado de narcisismo empezamos a escindir el mundo y la realidad en dos partes y vivimos en una peli de buenos y malos, siendo bueno aquel que apuntala a mi ego narcisista y siendo malo el que lo cuestiona o muestra las grietas o me está señalando mis sombras, mis carencias y mis agujeros, y entonces normalmente esta persona me cae mal o incluso la puedo llegar a atacar, mientras que el que está como sosteniendo ese narcisismo me cae bien y me parece buena persona, y eso nos lleva a vivir de una manera un poco escindida. Y también cuando has dicho que suele tener que ver con carencias o con problemáticas
problemáticas infantiles. ¿Crees a la vez que el narcisismo tiene que ver siempre con elementos inmaduros o que la gran mayoría de patologías y problemáticas psicológicas, sobre todo en las llamadas, en el ámbito de la neurosis, siempre se cuela cierto grado de narcisismo también? Bueno, le lanzamos muchas, a ver. Bueno, si es siempre, no me atrevería a decirlo, creo que hay otros factores como traumas y otra serie de elementos que influyen en cómo estamos, ¿no? El aprendizaje, incluso a veces no solo carencia, sino, bueno, se puede considerar carencia, sino la sobreprotección de lo que se llama el niño dorado, al niño que le han promocionado, le han adorado y le han puesto en un pedestal, que está herido por sobreabundancia también, que es el otro lado, ¿no? O sea, el narcisista que está inflado desde la infancia porque le han hecho creerse ese personaje, ¿no? Entonces, sí creo que es una herida muy común, o sea, llamaría más bien herida narcisista en cuanto a esa carencia de amor, o sea, nadie ha recibido un amor absoluto e incondicional, entonces todos de alguna manera tenemos esa herida y creo que es un ingrediente más en los problemas psicológicos, en las neurosis y seguramente en otro tipo de trastornos que dejan a la persona como abandonada y deprivada frente al mundo y con una falta de base y de confianza segura. Vamos un poquito más allá. Yo leyendo tu libro, claro, yo no soy del ámbito de la psicología, no he estudiado psicología, pero leyendo el libro me llama la atención porque me parece muy fácil identificar el narcisismo con la idolatría, ¿no? En sentido, bueno, que es un tema muy, muy trabajado, muy tratado en el Islam, ¿no? Como esa identificación con una imagen o ese poner en el centro de la vida lo que no merece ser el centro de la vida, es decir, una imagen ilusoria. Esto sería como la idolatría, que en el fondo es aquello que han venido a destruir todos los profetas, en cierto sentido. Uh-huh. Todos los profetas han venido o han sido enviados con un mensaje y ese mensaje lo que venía era como a luchar contra la idolatría, ¿no? A hablar de un Dios que estaba más allá de toda imagen que pudiéramos hacer de él. ¿Qué relación puede tener pues esa idolatría entre lo psicológico y lo espiritual? ¿Cómo lo coges esto, Maribel? A ver, yo creo que totalmente tiene que ver el narcisismo con la idolatría, porque el yo, ese falso, se convierte en un ídolo y es como el centro de la vida del individuo. En lugar de vivir centrado en el amor, la entrega a los demás, Dios y uno religioso, uno está centrado en el efecto que provocan los demás. Entonces, a un nivel inconsciente, yo creo que sí hay una idolatría. Y si hablamos del narcisismo espiritual, muchísimo más, porque ahí el narcisista está imbuido de un rol divino incluso. Pensemos en los que hablan en nombre de Dios, pues si hay esa carencia, qué tentación el usar eso para llamar la atención de otros, ¿no? Entonces, o sea, esa idolatría creo que es muy clara en el narcisista y todas las tradiciones, y de alguna manera lo apunto en el libro, que aclaro que es divulgativo, o sea, que no es técnico, o sea, que aunque tú no pertenezcas al ámbito de la psicología, yo creo que puede tener su utilidad para reflexionar sobre esto, pero sí, o sea, y por eso hago alusiones al budismo, al islam, al cristianismo, mostrando esa tentación de idolatría, que también, como he dicho, se llama pecado original. O sea, que mi yo sea más que la realidad, que mi yo sea más que Dios, que mi yo sea más que los otros, y se convierte entonces en un ídolo. Uno vive adorando a ese yo falso de manera en general muy inconsciente. Y así, ahí ya vamos con preguntas sobre el narcisismo espiritual así. ¿Cómo diferenciarías tú, que tienes experiencia en el trato con personas, cómo diferenciarías a un santo, ¿no? O a alguien cercano a un profeta de un narcisista espiritual? ¿Me dejas contar el chiste de los 3 tipos de santos? Que encaja muy bien. Te va a contar un chiste, Rafa, y luego nos respondes. Se suele decir en el ámbito del sufismo que hay 3 tipos de santo, ¿no? Que está el santo más habitual o el maestro espiritual o maestra espiritual más habitual, que es aquel que tiene ese grado o ese nivel de maestría, de cercanía con la divinidad y que él mismo tiene conciencia de su nivel. Y luego hay un segundo tipo de santo que es muy especial y que tiene que ver con la humildad, que es el que él no es consciente de su propio nivel, pero de alguna manera Dios sí sabe que él es un santo, ¿no? O sea, en el primero él sabe que es un santo y Dios también lo sabe, ¿no? Y en el segundo Dios sabe que es un santo, pero él no lo sabe. Y hoy en día cada vez más abunda el tercer tipo de santo, que sería en que él está seguro que es un santo, pero Dios todavía no se ha enterado. Entonces, podríamos bautizarlo como el santo narcisista, ¿no? Del que se habla de alguna manera, sobre todo en la segunda parte del libro, cuando hablamos de narcisismo espiritual. Venga, ya me callo para que nos hable Maribel. Muy bien, muy buena la distinción. El tercero es un narcisista espiritual, creo, desde como yo lo entiendo, ¿no? Que se considera un santo, un iluminado, divino de la muerte,
y nadie lo pilla, o sea, solo lo pilla él, entonces aquí pasa algo, ¿no? Luego, ¿cómo diferenciar un santo de un narcisista espiritual? O sea, creo que son dos extremos muy extremos, que son opuestos incluso, ¿no? Entonces, para mí, o sea, yo no sé si soy capaz de hacer esa distinción del santo frente al narcisista. El narcisista yo creo que lo detecto mejor, el santo creo que intuitivamente también lo percibimos, porque la sensación es la contraria. Voy a hacer aquí una hipótesis igual un poco arriesgada. El narcisista te quita energía, demanda tu atención, te quiere imponer, te quita libertad y vive desde la vanidad, desde el orgullo, desde la soberbia. O sea, el centro es él y como decía unos autores que cito en el libro, ahora no recuerdo el nombre, que él quiere ser el señor de la obra en vez de hacer la obra del Señor, el narcisista, ¿no? O sea, él quiere ser el centro. El santo se queda aparte. O sea, para mí alguien santo es alguien que tiene humildad, que está centrado en la verdad, que acoge la realidad como es, que no se está peleando con cómo deberían ser las cosas o cómo debería ser él. También supongo que se acepta como es. Y en eso pues conozco más a fondo el ejemplo de San Juan de la Cruz, cuyo proceso es el desprendimiento de su idea de sí mismo, incluso de su idea de Dios. O sea, yo creo que un santo vive con apertura a la realidad, a sí mismo y a Dios, tal y como Él es, sin imponer ideas que le favorezcan a Él. Me parece así, haciendo aquí un salto quizás arriesgado, no sé qué pensáis, pero a mí me parece que sería algo así. Sí, para mí la clave sería pues, la apertura, ¿no? Porque todos tenemos esa dimensión narcisista de alguna manera dentro de nosotros, pero podemos estar abiertos a que vaya entrando otra cosa, ¿no? En vez de querer imponer a la realidad externa todo lo que, o sea, ser continuamente proyectivos, por así decirlo, ¿no? Para mí una de las cualidades claves sería como ser capaz de aprender de la vida y ponerte en relación de discípulo con la vida, ¿no? O con la divinidad, no en relación de maestro con la divinidad o con la vida, ¿no? Sí, tú misma, Maribel, en el libro nos adviertes sobre esto, que parece un poco paradójico y casi contradictorio, lo del narcisismo espiritual, porque precisamente se supone que en el ámbito espiritual se deben cultivar las virtudes opuestas al narcisismo, empezando por esta que comentabas al principio de la humildad. Sin embargo, da la impresión, para los que nos hemos interesado en estos ámbitos, que sí que es cierto que en el ámbito de la espiritualidad hay gente que puede llevar años o décadas trabajando dentro de un supuesto camino espiritual o en un camino espiritual verdadero, sea eso lo que sea, y sin embargo no ha hecho más que inflar su ego como un globo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que se da esta paradoja? Pues respondo hasta donde soy capaz, porque en el fondo es un misterio porque el ser humano tiene esa dimensión limitada y herida, ¿no? Pero creo que todo lo que vivimos lo filtramos a través de nuestra psicología, de nuestras limitaciones, carencias y también nuestras virtudes, lógicamente, ¿no? Entonces, a mí me parece, desde lo que he deducido, desde lo que he visto, desde lo que dicen otros autores, que esa limitación humana, al convertirse el personaje en el centro, filtra a través de eso, de sí mismo, la propia espiritualidad la interpreta mal. O sea, en sí la espiritualidad no tiene por qué ser algo negativo, es más, los caminos espirituales hablan de muchos elementos positivos, pero también todos advierten de que hay un lado oscuro en la espiritualidad, desde los Jedi, que sería como versión aquí popular, a los caminos de espiritualidad comprometidos que hablan de cuidado con perderte en la espiritualidad usándola a servicio de tu ego, ¿no? Entonces, como que hay esa tentación de egoísmo, hay una parte que tiende al mal dentro del ser humano y que puede deformar algo que en sí sería valioso, positivo, que elevaría a la persona, y lo que hacen es inflarse como un globo. Y todos sabemos de fanáticos, de iluminados, de personas, como he dicho antes, que se creen divinas de la muerte y te lo tienen que imponer, y si no las reconoces se enfadan, y todo un conglomerado de gente que está por ahí. Y yo creo que más en espiritualidades que van más por libre, aunque también tengan su lado positivo, porque dentro de las tradiciones se está advirtiendo a veces demasiado, ¿no? Te dice, oye, qué pesados con esto del pecado y del pecado original y toda esta historia, pero te están diciendo que cometes errores, que eres acogido igualmente, pero te lo están recordando, ¿no? Otras espiritualidades te dicen que eres Dios y entonces se te puede enganchar ahí el ego carenciado a ese carro también. Sí, en el sufismo se llamaría literalmente el nafs al-ammara bisu, ¿no? Que sería algo así como el ego o el aspecto del sí mismo o del alma que literalmente ordena el mal, o que es imperativo o que nos hace inclinarnos hacia el mal. Venga.
comenta o pregunta. En el libro rebates la afirmación de todos somos narcisistas, la rebates porque dices que sí, que hay grados, ¿no? Que todos tenemos elementos o rasgos narcisistas, pero hay unos límites que uno puede traspasar y llegar a un narcisismo realmente patológico, ¿no? ¿Qué podría definir como esta gradación? ¿Qué podría ir llevándonos a poder identificar estos rasgos de narcisismo patológico? Pues desde mi punto de vista y desde otros muchos es que sea algo permanente. O sea, una cosa es tener una actitud narcisista en un momento dado, un momento de inseguridad, querer agradar a otro para que te quiera en vez de quererle tú, pero la persona que se considera que tiene un narcisismo patológico está cristalizada en una forma de ser que es rígidamente así, no sabe actuar de otra forma. Por ejemplo, si yo tuviera esa patología, yo me podría identificar con ser psiquiatra y entonces estaría todo el día en la pose psiquiatra y haciéndole terapia a la vecina, al camarero, al otro, porque ese personaje se habría apropiado de mí o siendo profesora, lo que fuera. O sea, es un personaje rígido donde no hay flexibilidad para adoptar otras dinámicas. Y luego en psiquiatría se dan una serie de rasgos de los que hay que cumplir al menos 5. O sea, cuando la psiquiatría habla de trastorno narcisista de la personalidad, donde también hay grados, te dice tienes que cumplir unos mínimos. Uno de ellos es estar a piñón fijo en esa manera de ser, de manera repetitiva. O sea, alguien que está en modo inflado, pues prácticamente de modo constante, salvo cuando les dan bajones, que también entonces se esconden, pero cuando están cara al público es el modo inflado. Las características de ese trastorno narcisista de la personalidad las voy a decir así rápidamente porque yo creo que puede ayudar a entenderlo y tendrían que ser 5 de estas características que voy a decir. O sea, no es poca cosa, no es solo una parte que puede darse en una persona cualquiera en un momento puntual. Pues bueno, las digo rápidamente porque yo creo que puede ser útil. Entonces, por ejemplo, sentimientos de grandeza y prepotencia, exagerando los logros y las facultades. En segundo lugar, creerse especiales o únicos y que solo han de relacionarse con personas que también son especiales. En tercer lugar, necesidad de una admiración de forma excesiva. En el fondo hay frágil autoestima, por eso esa verificación, como la madrastra de Blancanieves, de soy la más bonita, necesitan admiración de forma excesiva. Son hipersensibles a la crítica y en lugar de culpa sienten vergüenza, les falta empatía. De hecho, yo a veces lo he detectado en narcisistas más encubiertos por esto, porque dices, pues porque no empatiza, o sea, hacen un rol de ayudadores, pero no se conmueven con el sufrimiento ajeno porque están tan pendientes de sí, de su personaje, que no captan a los otros. En el fondo tampoco captan su propio dolor, están como abducidos por sí mismos. Otro punto es que son interpersonalmente explotadores, se preocupan por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, amor o amor ideal ilimitado. Recuerdo a alguno que me decía que el único objetivo en su vida era tener éxito. Otros que dicen que me ame a alguien incondicionalmente y para siempre, vamos, casi una mamá que le adopte, ¿no? Otro punto es que muestran un sentimiento de privilegio, son muy pretenciosos y tienen expectativas de trato de favor. Además, son presumidos, fatuos y egoístas, envidian a los otros, esto es un rasgo muy común, y también creen que los otros les envidian. Y por último, tienen comportamientos y actitudes arrogantes o soberbios. Cualquiera puede decir que se identifica igual con uno, al menos en un momento dado, pero tener 5 más ya es tener un nivelón, o sea, y además tenerlos prácticamente siempre, todos los días, o sea, veamos esto llevado al extremo, es casi son una caricatura los pobres que están ahí. Uf, menos mal, yo solamente cumplo 4,5, me he quedado muy tranquilo. Según te oigo hablar, claro, veo como la importancia que tiene tener relaciones reales. Es decir, entiendo, por ejemplo, la importancia, pues eso, de tener una relación estrecha con la familia, que la familia pues es aquella que ha sido capaz de ver tu sombra y aceptarla, ¿no? O una relación de pareja que igual, larga y ¿no? estable, sí. Que te hace ver tu sombra y trabajar tu sombra, o eso, relaciones de amistad estrechas, ¿no? Porque de alguna manera te dan ese espejo, o sea, la persona que es capaz de quererte cuando ya ha visto tus sombras, pues te permite desplegarte con más libertad y que el yo real pueda salir, ¿no? Esa experiencia de amor más allá de tus propias sombras te ayuda a sanar eso, ¿no? ¿Puede ser? Claro que sí, cuando otra persona es capaz de acogernos de una manera incondicional, de acogernos con nuestras sombras, porque antes en parte lo ha hecho consigo misma, si no es muy difícil hacerlo, ¿no? O sea, es imposible. Pues claro que sí, lo único
que a su vez no se puede presuponer que la familia o la pareja sepan hacer esto. Tienen que ser personas que ya tengan un trabajo previo de autoconocimiento, de pulirse, de aceptarse, porque también hay familias con dinámicas narcisistas, también hay parejas con dinámicas narcisistas, pero obviamente cuando una persona es capaz de mirar con amor, y quizás los santos son los que son capaces de mirar con amor incondicional, es cuando puedes salir de ese rol y salir de ese miedo a no ser aceptada o aceptado, ¿no? Y luego yo querría hablar también, bueno, a lo mejor querías hablar tú, No, estoy venga, lanzada. venga, lánzate. Quería preguntarte, porque hay mucha gente que ha tenido experiencias, pues ya en el ámbito espiritual, experiencias pues duras con líderes espirituales que son muy narcisistas, o hay gente que sale muy dañada de este tipo de experiencias. Seguro que has encontrado gente de este tipo en terapia. ¿Cómo se hace, cómo se les puede como dar unas indicaciones o algo así para poder trabajar y salir de ese estado en el que pues muchas veces puedes quedarte, ¿no? Pues esto daría para un máster entero. Pero bueno, lo primero es reconocer su victimización, es decir, reconocer lo que han sufrido, reconocer su relato, explicarles cuál ha sido el tipo de abuso que han experimentado. Ahí los terapeutas nunca debemos ser neutrales, o sea, esto lo dicen los manuales, o sea, cuando es una persona que ha sufrido un abuso, una agresión, algún tipo de, porque alguien se ha aprovechado de él, o sea, que vienen machacados, a veces con estrés postraumático grave. De hecho, este fue uno de los factores que me animó a escribir el libro, o sea, estar viendo en consulta a personas que venían de una secta o que venían pues de relaciones abusivas por narcisistas espirituales, que iban de maestros, de meditadores, gente que ha ido a India, le ha pasado de todo, gente que se ha apuntado a una escuela de yoga, le ha pasado de todo. Entonces, lo primero, reconocer esto, hablar de ello, como estamos haciendo aquí, también puede ayudar a que las personas lo identifiquen, dar espacio para que esa persona explique su experiencia y hacer una terapia específica del trauma. Os digo que esto daría para mucho más, pero yo creo que reconocerlo y ponerle nombre a ese tipo de experiencia y ayudar a que recupere su yo, porque lo que hace un narcisista es anular tu yo, porque claro, solo quiere que el espacio sea ocupado por el suyo. Entonces, reconocer a esa persona, escucharla, darle espacio para que hable, para que sienta, para que piense sobre esto, para que recoloque lo que ha vivido y busque cuál es la verdad de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, así muy sintéticamente es lo que ahora mismo me parece adecuado explicar. José María Herce, que hemos invitado muchas veces a nuestro canal, ¿no? También psicólogo, terapeuta y amigo, nos dice en ocasiones que las personas muy identificadas con su narcisismo difícilmente acuden a terapia porque ellos se ven como bien a sí mismos, ¿no? O pueden verse bien. Sin embargo, leyendo tu libro da la impresión contraria, que son muy egodistónicos o que están a la vez siempre sufriendo de esa carencia básica y primordial que están tapando precisamente con esa identificación con una falsa imagen y con ese ego narcisista. Y entonces tal vez haya una confusión entre la figura de la psicopatía o del psicópata y del narcisista. No sé si para ti tienen que ver o hay una diferencia entre la psicopatía y el narcisismo. Sí, a ver, creo que por un lado los que son conscientes del sufrimiento tienen un narcisismo parcial, es decir, no, o sea, son capaces de mirar, al menos en parte, que algo no va bien, pero cuando el narcisismo es grave e intenso, la persona, aunque en el inconsciente tenga esto, ella no lo sabe, ella lo que quiere es afirmarse, viene a terapia para que tú le digas que es estupenda y que todos los demás se equivocan, y viene a terapia porque igual ha valorado que tiene que venir porque tienes mejor currículum que otro, o incluso a veces hacen un casting de terapeutas, entonces tiene que ser el mejor terapeuta que, según sus criterios, y de alguna manera vienen un poco para que tú les afirmes, luego a veces ahí reafirmar muy rápido la autoestima puede ser peligroso o darles mucha coba también, ¿no? O sea, son terapias también a veces un tanto confrontativas. Pero bueno, yendo a la cuestión, yo lo que veo es que cuando hay narcisismo parcial, lo que te decía, ellos lo pueden reconocer. El narcisismo más patológico, pues igual son la familia quienes dicen, mira, no le aguantamos más, pero a veces si él no ve que tiene un problema no puedes hacer nada. Y ya en el narcisismo patológico el extremo es el narcisismo maligno, el narcisismo perverso, según diferentes. El maligno es de Otto Kemper, el perverso de Buchholz y de Rakamier, que hablan de ser conscientes del daño que hace, disfrutar sádicamente, pervertir la moral, es decir, darle la vuelta a los valores y justificar cualquier tipo de atrocidad. Entonces ahí no tienen culpa tampoco, ahí sí que podemos hablar de psicópatas, o sea, es como el extremo del narcisismo patológico que va unido a crueldad, falta de límites, utilizar los vínculos para someter a los demás
y manejar al otro pues para el puro beneficio. Son puros depredadores muy destructivos y esos sí se considera que sí son psicópatas. ¿Algo más? Bueno, voy a coger una frase porque en tu libro hay algunas citas que son preciosas. Has utilizado citas de Javier Sancho, de Thomas Merton, de Mónica Caballé. Algunas de las cosas que más me han gustado han sido las citas. ¿Cómo seleccionas las citas, Maribel? Algunas me han gustado mucho. Y citas a Abubakar Waseti, dices, el yo nafs es un ídolo, considerarlo es idolatría. Más reflexionar sobre él es como una oración, ¿no? Esto es lo que de alguna manera ha guiado la escritura de este libro. Bueno, eso y muchas cosas. O sea, os puedo contar cómo surge el libro, porque fue curioso. A raíz de escuchar diversos testimonios y conocer personas con estas dinámicas, o sea, yo tardé hasta que puse la palabra narcisista. O sea, mi primer punto era, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué tratan mal a otros y hablan de espiritualidad? Algo aquí no encaja, ¿no? Entonces un día me dio por escribir una entrada en el blog hablando de narcisismo espiritual, me contactó un editor, me dijo que por qué no escribía un libro sobre esto, lo escribí y luego al final me fui a otra editorial, bueno, fue dando vueltas por ahí la idea y bueno, que surgió de una manera como muy natural y de alguna forma lo que ha llevado, o sea, lo que ha movido el libro es el deseo de ayudar a que las personas que sufren narcisismo, al menos parcial, como sus víctimas, se hagan conscientes de esto y que hagamos una reflexión, y en el fondo tiene que ver con lo que acabas de citar, o sea, que reflexionar sobre ello sea como una oración, que busquemos nuestra verdad y que aprendamos todos de algún modo. O sea, yo he compartido mis reflexiones, por eso no es un libro muy científico, las citas han ido casi surgiendo, me leía el libro de Mónica Caballé, me leía otros que había leído hace tiempo, como este de Nurbas, como se pronuncie, que acabas de citar. Pues de alguna manera es como que una vez que te pones a escribir te van viniendo, ¿no? O sea, no en plan hay medium, sino que vas asociando según escribes, dices, pues yo leí este libro de psicología sufí, que es del que has sacado la cita. O de Javier Sancho leí aquello sobre la noche, de Thomas Merton, pues me encuentro, o sea, te vas encontrando las citas, algunas sí busqué, buscando pues poemas o buscando escritores, o sea, sí vas haciendo una búsqueda, pero no la hice tampoco muy exhaustiva, entonces un poco de casualidad casi van surgiendo y porque vas encajando pues lo que vas leyendo en un momento dado con lo que estás escribiendo y bueno, supongo que dado que vosotros escribís también sabéis de ese proceso, ¿no? Que a veces las citas aparecen, o sea, eso de que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, pues yo creo que estás escribiendo el libro, aparecen las citas, ¿no? Así es. Qué bien, qué maravilla. Me está encantando el vídeo, me ha encantado. Sí, la verdad es que precioso. Sí, sí, me ha gustado mucho. De hecho, si yo estuviera viendo... Líala para otro vídeo. Lo liamos para otro vídeo. Sí. Sí, vamos a intentar echarle el lazo a Maribel para hablar otro vídeo, ya que estamos hablando de este aspecto tóxico, oscuro y sombrío del ser humano que tiene que ver con el narcisismo patológico y el narcisismo espiritual. Tal vez sería interesante grabar un segundo vídeo sobre los peligros de la meditación o los peligros de la espiritualidad, que es un tema que creo que también has trabajado bastante. Así que os vamos a emplazar a que si os ha interesado este que estamos grabando, os suscribáis al canal, nos dejéis un like, nos dejéis comentarios y así no os perdáis el segundo vídeo que tenemos intención de grabar con ella. De hecho, la entrevista ha sido tan buena que si yo estuviera viéndola, lo primero que haría sería lanzarme corriendo a las redes sociales, compartir la entrevista para que me den muchos likes, narcisistas. Eso es. ¿Y algo más? ¿Alguna última palabra? ¿Quieres decirnos algo más, Maribel? Muy bien, nada más, solo daros las gracias por invitarme a hablar sobre esto, sobre todo espero que sirva de ayuda a las personas que nos escuchan y gracias por el rato compartido y que los demás les sirva, que lo aprovechen. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Maribel. Gracias. Siempre es un gusto verte, es, aunque sea esta vez virtualmente. Eso, gracias y bendiciones. Mi falso yo es quien yo quiero ser, pero que no existe, porque Dios no conoce nada acerca de él. Es el que quiere existir fuera del alcance de la voluntad y del amor de Dios. Un yo así solo puede ser ilusorio. Una vida dedicada a adorar ese falso yo es lo que podemos llamar una vida de pecado. Pues esta es la cita de Thomas Merton.